cómo interpretar las encuestas. Empecemos por ahí, Osvaldo, bienvenido. Buenas noches, un gran saludo a todas las personas que nos miran, nos escuchan. Gracias, como siempre, por la invitación. A ver, más que cómo interpretar las encuestas, hay que entender qué son las encuestas, en primer término, y segundo, para qué sirven. Si la pregunta es, ¿sirven para adivinar quién gana y quién va primero y quién va segundo? No. ¿Sirven para determinar la carrera de caballos? Tampoco. ¿Se gana por encuestas o se pierde por ellas? Tampoco. Es decir, son herramientas que sirven para investigar a la opinión pública, y entre varios tipos de estudios de opinión pública tenemos a los estudios cuantitativos, que en este caso son las encuestas o estudios de opinión. Hay que diferenciar lo que es un sondeo de opinión, que generalmente la carrera a caballo es lo que más le importa a ciertos sectores, quién va primero, quién va segundo, etcétera, y lo que es una investigación. Generalmente en el ejercicio profesional lo que nosotros requerimos son investigaciones. A mí, como profesional del ejercicio de la estrategia electoral, lo que menos me importa, en principio, es la intención de voto. ¿Quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, quién va cuarto? Porque cada semana, cada candidatura sacará su encuesta a rodar por ahí. Nos interesa la información. Sí, la información es poder, eso es importante. Como por ejemplo, ¿qué saben? ¿Qué desean? ¿Qué les angustian? ¿Quién conoce o quién no conoce a determinado candidato? Porque más que la intención de voto, a mí me preocupa mucho el nivel de conocimiento de un candidato determinado. Entonces, una encuesta es como un examen de sangre, para hacerlo más entendible a la gente. Es decir, no por el colesterol usted puede determinar su estado de salud. La intención de voto es eso. Hay una serie de ítems en un examen de sangre con los cuales el médico determina su estado de salud. Lo mismo en la opinión pública. Hay diferentes, obviamente, metodologías, y hay encuestadoras y hay encuestadoras, ¿sí? Ahora, lo que sí es cierto, y esto no sé si lo digo en favor de los encuestadores, es que los comportamientos de los ciudadanos son muy distintos a los que teníamos, igual que la comunicación hace 20, 15 años atrás. Es decir, el famoso voto duro, del cual habla mucha gente alegremente, el voto duro del siglo XXI es el voto blanco del siglo XX. Es decir, esto ha variado. Y en ocasiones, a veces pasa, que la gente simplemente cambió de opinión. Si tú hiciste el estudio el día jueves, probablemente el domingo camino a la fila o porque tomó algún tipo de decisión, cambia de opinión. Y por esa vía es que los encuestadores dicen que ellos siempre aciertan, que el que cambia de opinión es el elector, inclusive en la medición que hacen el día anterior, el sábado, respecto a la votación del domingo, sobreentiende que hay un margen muy pequeño de elector que va a cambiar de decisión, tal vez un 5%, los resultados son radicalmente distintos. ¿Por qué esas fallas entonces? Es que, a ver, primero siempre existe lo que se llama un margen de error. Es decir, hay esto ya es un tema estadístico, ¿no?, que establece la muestra. ¿Qué suele ser el 5%? Depende. Más, menos, 3%. De 2 a 5. El nivel de confianza es 95%, o sea, el nivel de acierto. Ahora, depende. Si yo quiero un tracking, que es otra cosa, que es una medición diaria de un determinado tiempo, es una cosa. Seguimiento. Un exit poll es otra cosa. Y una encuesta o una investigación también es otra cosa. Son elementos que se utilizan en distintos tiempos. Ahora, yo creo que las redes sociales le quitaron un poco, digamos, la cocaína o la marihuana de los políticos eran en este caso las encuestas en su momento, que les deformaban su cerebro, electoral. Hoy en día creo que las redes han despojado las encuestas de ese tema. Pero todavía, porque las redes se basan en mucho menos elementos técnicos que las encuestadoras y encuestadoras, como usted las divide. Sí, pero son como un factor, un factor de tranquilidad para los gabinetes de campaña, ¿no? Es decir, una semana... ¿Y cómo van en la carrera de caballos? Sí, una semana cada quien manda su encuesta, obviamente todos, en lo que coincidimos en que todos se ponen segundos, pues, ¿no? Ya sabemos quién está por primero. Lo menos ahora. De ahora todos se ponen segundos. Ok, llegamos hasta allí. Nadie se atreve a ponerse primero, aparte de los que ya no se los voy a nombrar porque a usted no le hace mucha gracia. La Fiscalía. Eso solo para recordarles del extremo al que llegó la falla, error de una encuesta o simplemente la diferencia entre lo que esa encuesta sostuvo que encontró y fue auténtico versus lo que la elección y el resultado oficial dio. Para que quienes no tienen memoria en qué terminó este caso, Polibio Córdoba y Seatos fueron absueltos por la justicia, luego de un proceso que a él casi le cuesta la vida. Con ese antecedente, ¿cuánta importancia tiene saber el nivel de compromiso de la encuestadora con el candidato? Porque como esa fue la encuestadora oficial de Guillermo Lasso,
aunque dijo encontrar lo cierto, nadie le creyó. Y 2 medios de comunicación se embarcaron a anunciarlo, no solo Ecoavisa, Canal 1 también. A ver, ese sí es un capítulo, creo que por 3 vías, bastante triste, digamos, de nuestra historia. Primero, me pareció bastante, más allá de lo que haya dicho o no la encuestadora, que el medio se haya prestado para publicar una información de esa magnitud en países tan, digamos, delicados. Volátiles como el nuestro, exacto, correcto. Por un lado. Se pudo haber armado la de San Quintín. Bueno, eso pudo haber generado en otras circunstancias, gracias a Dios, por lo menos en la época de Alfaro, una guerra civil, ¿no? Sin ir mucho más lejos, en el 84 que comenzamos a hacer esto por televisión también. Por un lado. Por otro, tal vez fue excesiva también la contraparte, digamos, la parte sancionadora, y probablemente, bueno, sí debió de alguna forma establecerse una responsabilidad, y entiendo que la autoridad competente en su momento lo absorbió, o lo absorbió efectivamente a Ángel Polibio. Ahora, ante la pregunta de que si estas herramientas influyen o no en la gente, a ver, influyen sí, no en la gente de a pie, a María, Juan, a Pedro, pero sí a los generadores de opinión, sí, digamos, sobre todo a los apostadores de las políticas. Por ejemplo, hoy día me preguntaba un colega suyo, ¿cuál es la mejor encuesta? Y le dije, la que usted paga. ¿A cuál le creo? La que usted financia. Y por lo tanto, cabría decir, ¿cuál es la encuesta en la que más se debe creer, la que no se publica? Por ejemplo. Pero es que aquí viene un tema, ¿no? Por ejemplo, en las encuestas que empiezan a rodar por los WhatsApp, o sea, es información, a ver, no se gana con encuestas por si acaso, pero nosotros no podemos trabajar sin encuestas. Yo, por ejemplo, no puedo trabajar un proceso serio y a veces cortamos ahí porque no. Los estrategas sí, pero en un sector no solo de la gente que forma opinión o de los influencers, sino de clase media y clase alta, afecta notablemente. Por ejemplo, la gente que está aportando, si ve que va perdiendo no aporta o aporta menos. La gente que no está decidida por un candidato del todo, si ve que su candidato está mal, desiste definitivamente y se pone a ver cuál se le parece y está cercano. ¿Cómo decir que no influye? Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que hasta ahora no se ha medido y se ha estudiado cuánta gente cambia de opinión según las encuestas. A ver, primero, nuestro país es muy chiquito. Esto, aunque parezca mentira, es un factor. Esto no es un país continental como México, por ejemplo, o como Brasil o como Argentina. Nuestro país es muy chiquito. Entonces, aquí tenemos grandes encuestadores. De hecho, Giovanna yo la considero casi ecuatoriana, porque trabaja mucho en nuestro país. O el caso del mismo Francis, que ha sido proveedor nuestro en más de una ocasión. Tenemos grandes investigadores, pero como es un país tan pequeño, el margen de maniobra es muy corto. Entonces a veces nos pasa, por ejemplo, ayer, bueno, no voy a dar nombre, me llama un amigo que es un empresario muy conocido, dice, Osvaldo, ya están aquí, ya todos los candidatos me quieren vacunar, están pidiendo ayuda. ¿Cómo va? Porque todos me mandan su encuesta, le van primero. Correcto. ¿No? Ya ves que hay un nivel de influencia, por lo menos en los fundraisers. Sobre todo en los apostadores o los que tienen curiosidad porque correcto. Todo esto. Entonces hay casos así que se nos contrata a nosotros, porque yo, claro, no soy encuestador, contrato muchos estudios, donde nosotros primero hacemos casi como un estudio ciego, digamos, o con un par. Es decir, la persona que hace el estudio, y hemos contratado a casi todos los encuestadores, no sabe quién es el cliente, firma un contrato de confidencialidad y ese resultado se lo llevamos a este grupo empresarial, por ejemplo, y esa información no se difunde, por ejemplo. Entonces, hay bastantes sectores que requieren, pero en todo caso hay que darle el lugar que le corresponde. Okay. Y en esto la opinión pública tiene mucha responsabilidad de sobredimensionar el rol, como bien decía Giovanna, de una carrera a caballos que antes de la contienda está a destiempo. Sin duda. Y hablaremos a propósito de 2 o 3 casos que difundí la semana pasada. Yo debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. 22:29. Gracias por su interés. No me imaginé que cómo interpretar las encuestas tendría por lo menos de la métrica que nos sale en YouTube en este momento tanto sentimiento y seguimiento. Lo que la gente quiere ver, candidatos, ver sangre, bronca como la de anoche, confrontación, debate, divergencia. Está bien. Pero es importante tener análisis para entender por qué se dicen ciertas cosas y se omiten otras. Les recuerdo que el reprise del programa es por One Plus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. 48 horas después, eso sí. Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Apenas concluye, el periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portada principal y página de noticias. En Estados Unidos, en simultáneo, nos reproduce Macro Digital para
la colonia latinoamericana y muy en especial la ecuatoriana. Miren, aquí está una de las encuestas que reproduje esta semana en mi cuenta de Twitter, @CarlosVeraReal. Corresponde a quien hace en junio o hizo en junio un estudio de medios y aprovechó para hacer una encuesta. Esta es la ficha técnica, ahí está la metodología. Diseño probabilístico multietápico, a eso era que me refería. Realizado en todas las parroquias de cada ciudad con sorteo por zona. ¿En qué ciudad? Guayaquil, Quito, Cuenca y el eje Manta-Puerto Viejo. Considerando que durante junio realizamos nuestro estudio multimedios, dice esta empresa vinculada a Infomedia de José Lucero en varias ciudades, aprovechamos para consultar si mañana fueran las elecciones por quién votarían. El margen de error es 2,98, el nivel de confianza 95%, 1084 encuestas, proporción censal por sexo, edad y nivel socioeconómico. Esto fue entre el 19 y el 25 de junio. Miren los resultados. ¿Ya? La siguiente hoja. Esta es nada más la ficha técnica. Ok, ahí está. Si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votarían? Entonces, al total, que debería ser total nacional, van a ver la segunda columna o la tercera, si consideran los candidatos. Voy a leer en el orden en que presentan los resultados, no lo presentaron en el orden de más votado. Ya debería ser así. Dice Yacu Pérez, 8.5%, Daniel Noboa, 4.9%, Luisa González, 20.8%, Jan Topic, 2.9%, Otto Sonnenholzer, 15.5%, Bolívar Armijos, 1.2%, Fernando Villavicencio, 14.1%, Javier Herbas, 4.8%, ninguno, 27.7%. Luego tienen los resultados por ciudades: Quito, Guayaquil, el eje Puerto Viejo, Manta y Cuenca. ¿Ok? Ahora, hay otra encuestadora que hizo llegar los resultados, los publicó La Posta. Se los pedí a Anderson Boscan y me los remitieron. Y este es el gran total final. Ya vamos a la parte central de la pregunta de si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Aunque no todas las preguntas son exactamente hoy. Así, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Fíjense que inclusive se equivocan ahí en el nombre de Luisa González, le ponen Luisa Maldonado. Tengo toda la encuesta y solamente aquí se equivocan del nombre. Luisa González, 23.8%, Otto Sonnenholzer, 15.2%, Yacu Pérez, 10.5%, Fernando Villavicencio, 8.3%, Javier Herbas, 5.1%, Jan Topic, 3.3%, Daniel Noboa, 2.6%, Bolívar Armijo, 0.6%, en blanco, 4%, nivel que dice no se pronuncia o no sabe, 10.3% y nulo, 15.3%. Entre blanco, no sabe y nulo hay un poco más del, sí, que 30%, exactamente. ¿Quién es Tracking? ¿A dónde pertenece? ¿Cuánto tiempo tiene haciendo esto? ¿Cuál es la metodología? Si sigo con eso me detengo demasiado en este asunto. Ahora, ¿por qué los divulgué? Porque están dando con frecuencia información con cierto desarrollo que vuelve creíble el resultado final. Aunque, como verán, todas tiran abajo a Topic. Don Moreno, perdón. Más encuestas que presenten lo que sea, ¿no aumenta eso la confusión, la dispersión y el relajo? No, al contrario, creo que esto es como la ley. Usted sabe que la calidad depura el mercado. Y creo que más que hablar de la carrera de caballo, es un poco importante hablar también de las fichas técnicas, por ejemplo. Es decir, no hay que ser un experto, por ejemplo, para tener claridad del tamaño de una muestra, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una muestra nacional de menos de 2.200 casos, te estás comiendo la ruralidad seguramente, ¿no? Entonces, yo puedo entender en el primer estudio que Yacu Pérez no sea protagonista porque quiero pensar que la ruralidad está fuera, digamos, de la evaluación. Ahora, la otra cosa, ¿cómo saber que la metodología corresponde a la realidad? Yo puedo poner cualquier cosa, inventarme cualquier número, decir que hice cualquier... No lo obligan a las encuestadoras a mostrar la foto, el video, los sitios, el número de encuestadores, algo que ratifique, sí, estuvimos en el campo, hicimos esto, miren, quieren... Simplemente hago 4 cosas y me invento, pongo lo que me parece creíble o lo que le conviene a mi cliente. A ver, lo que pasa es que hay encuestas y encuestadores. Es decir,
Creo que entre Giovanni y Francis suman 60 años de experiencia haciendo esta actividad, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay encuestas y encuestadores, ¿no? Depende muchísimo también de la persona que ¿Y la qué pasa difunda. cuando los superencuestadores se equivocaron? No solo hablemos en el Ecuador, en Estados Unidos, El en Vertex. Inglaterra, exactamente. Sí, pasa. Lo que pasa es que la gente está, así como la comunicación ha sufrido modificaciones, sobre todo en materia de velocidad, sí, que en 20 años la comunicación cambió lo que no cambió en 100.000, sí, hace que esto también se refleje en los estudios. Pero el problema no es ese, hay otros tipos de investigación. Por ejemplo, O sea, las encuestas no han ido a la par de la dinámica del cambio del elector, no saben cómo medir las nuevas variables. No son los encuestadores ni la gente, somos nosotros quienes no terminamos de aprender a interpretar esos cambios repentinos de humor y sobre todo lo fugaz, lo viral. Eso se está transmitiendo también en las ¿Quién personas. nosotros? ¿Los investigadores, los analistas? Los Sí, nosotros los encuestadores? analistas estamos esperando que, o sea, yo no puedo calificar, por ejemplo, a Giovanna Peñafiel, a quien admiro y aprecio, o al mismo Francis Romero, que también lo admiro y aprecio, porque se adivinen o no. Yo valoro una encuesta por la información que recibo, ¿sí? Por los insumos que me Es dan. que no es una adivinanza lo que están haciendo, es como Eso hace dice la María Clara, opinión- una fotografía del momento. Es que eso hace la Y la opinión gente debe pública. entender qué es eso. Si las elecciones fueran hoy, así, en ese grupo, así se votaría. A mí ¿No no me dicen sirve- eso al menos? Yo puedo tener la mejor encuesta del planeta y al mejor encuestador del planeta, pero si no tengo una base también cualitativa, no me sirve. Ok. Que esa es más importante. Miren, y en mi caso, que estuve cerca de un par de campañas, no involucrado directamente, que dirigió Osvaldo Reno, me consta la seriedad que le da a la investigación. Antes de aceptar, inclusive, un cliente o un contrato dice, necesito ver investigación, o hacer yo una, y sobre esa base tomar decisiones. Hay algo adicional, María Clara. Lo que acabamos de reseñar motivó también al menos un tuit del empresario Tomislav Topic, dueño de la empresa de mayor mercado y cobertura de Internet del país, Telconet, cuyo servicio comercial se denomina NetLife, reclamando en los siguientes términos, ya que su hijo, también candidato a la presidencia, Jan Topic, salía muy mal parado en todas ellas. Bien, dice Tommy Topic. He visto varias encuestas de pseudoencuestadoras que no tienen la más mínima formalidad, peor credibilidad, si es que no son directamente farsantes. Deberían haber un foro formal para develar a estos muchos impostores. Reto públicamente a todos ellos a que notaricen sus resultados y metodología y a un debate público ahora sobre ellos. Nosotros ya lo empezamos a hacer. Bueno, estoy esperando que alguno le conteste, o mejor dicho, que Tommy Topic diga a quién se refiere, porque no puedes ir a todos ellos en general. Y de paso, esto fue a raíz de los tweets que yo publiqué. El amor del padre, pues. Ah, Es inimputable. Si sabe que usted penalmente es inimputable si ayuda a un ese, hijo, ¿no? bueno, ese es el problema. ¿Está bien? Yo Yo debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Primera plana de la prensa de mañana, gracias por todas sus respuestas, críticas, reclamos, pedidos y ampliaciones. El Universo, 5 años más de aportar al IES, una idea con reparos, claro. Unos roban y otros son los que pagan el atraco, los afiliados, qué increíble. Decreto ley para aliviar deudas por créditos educativos, asesinado hermano de exfutbolista, hospital da más consultas por el cáncer. Carlos Tenorio, eso, gracias, el demoledor. Expreso, primera plana, IES, incrementar los daños de aportes eclipsa la corrupción. Lo dicen muy bien. Los extranjeros que quedaron debiendo, se refiere a futbolistas de Emelec. La comida local conquista Panamá, la gastronomía ecuatoriana. Primera plana de El Diario, alcalde Pincay espera respuestas en Puerto Viejo. Lazo analiza cambios en jubilación. Por si acaso, no va a haber ninguna reforma a la seguridad social, ni al régimen laboral. Eso sería un estallido general, no lo van a hacer, no se preocupen. Matan a hermano de exfutbolista, el niño será moderado. Dale con los pronósticos. Cédulas con fecha vencida solo serán aceptadas para votar. Miren, yo decía que no solamente se pregunta ahora y se publica por quién votaría usted, sino que se divulga el número de búsquedas en Google. Aquí está el porcentaje de búsqueda de términos a nivel nacional. Leo de abajo para arriba. Luisa González, 27%.
Fernando Villavicencio 27%, Otto Sonnenholder 25%, Jan Topic 24% en números redondos. Y esto también lo desagregan por región. La popularidad del término de búsqueda está relacionada con el número total de búsquedas realizadas en Google durante un periodo y una ubicación concretos. En este caso, el periodo de tiempo son 24 horas a nivel nacional. ¿Tiene alguna relación el interés por conocer de alguien con la posibilidad de votar por alguien? Por supuesto. ¿Sí? Lo que pasa es que la gente, a ver, algo que le digo a la gente, primero, la información es poder, eso es fundamental. O sea, no hay peor situación adicional a la ceguera que estar desinformado, ¿sí? Por un lado. Por otro, por supuesto, la gente requiere estar informada, requiere una infinidad de detalles porque también depende, y ahí viene lo que no te dice la encuesta, la parte cualitativa. Cuando a mí me dicen, oye, contratamos Big Data, inteligencia artificial, el software mágico, si es gratis, tráemelo. Pero yo quiero cualitativos. El mirar a la gente a esta distancia, sí, el mirar a la gente, cuando tú notas el perfil del presidente ideal, por ejemplo. Ya, hay mucha gente que aprecia a determinado candidato, pero no lo vota. ¿Por qué? Porque la elección presidencial, y esto es importante que la gente lo sepa y lo entienda, no es una elección de decano, de la SPOL o de rector, no es una elección de pontífice o del cura de la parroquia, es una elección de una persona que tiene que proyectar certezas para solucionar determinados problemas. Por ejemplo, hablamos de la inseguridad. Hay que determinar qué tan segura, valga la redundancia, es la inseguridad. Lo que nos pasó a nosotros. Nosotros en el año 20, que fue el año complicado, trabajamos en 4 países en simultáneo. Dominicana, Panamá, Ecuador, sí, y se me escapa uno, y Honduras. Todo el mundo, todo es digital, todo el mundo, todo es COVID. Cuando le preguntábamos a la gente, el problema no era morirse de COVID, era cómo en el encierro. Okay. Entonces, es importante las encuestas y una serie de aristas que uno tiene que determinar, por ejemplo, lo cualitativo. Lo cualitativo, la encuesta no me dice el perfil de presidente ideal. Correcto. Aclarado la importancia de lo cualitativo, la calidad de la muestra o de la averiguación por sobre la cantidad de intención de voto. Porque el tiempo se me viene encima y no pensé que se pasaría tan rápido y que sería tan ameno. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas a nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Las encuestas serias son solo una foto del momento y desde el ángulo de interés que escoge el fotógrafo. Vera a su manera, crítico e independiente. A la asamblea. Yo soy por derecho propio, porque yo soy payaso de veras. Tenemos que concluir. Antes les doy una buena noticia que se produjo hace un par de horas. La sentencia del caso Las Torres fue notificada. Es susceptible todavía de apelación, pero lo que se pretendió fue impedir esa notificación. Dice la Fiscalía, el tribunal señala los hechos probados demuestran que 11 personas, incluido el excontralor Pablo Celi, formaron parte de una estructura delictiva para cometer delitos de corrupción y lavado de activos. Concluimos con el rito que María Clara Triviño y Lorena Ochoa han implantado para esta tercera etapa de Vera a su manera. Gracias, Carlos. Ahora las preguntas para nuestro invitado central, Osvaldo Moreno, consultor político, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera, ¿hay algún encuestador en el Ecuador que a usted le merezca total credibilidad, sí o no? La segunda, ¿hay alguna encuestadora en Estados Unidos que a usted le merezca credibilidad, sí o no? No. La tercera, cuando se equivocan las encuestas, ¿es porque se equivoca la muestra, sí o no? No. La cuarta, cuando usted dirige una campaña, ¿acepta que alguien de su grupo, un asesor, sea también encuestador, sí o no? No. La quinta y última, son las redes sociales y sus distorsiones lo que desde hace rato vuelve imposible el acierto de ciertas encuestas, ¿sí o no? No. Muchísimas gracias. A usted. Osvaldo, gracias por comparecer, igual a Francis Romero y a Giovanna Peñaflor por conectarse y aportar a entender un poco mejor un tema que apenas hemos empezado a allanar y no hemos agotado del todo. No descarto que por sus pedidos, reclamos, críticas, apoyos y curiosidades hagamos con el mismo grupo un alcance más adelante en la campaña que ya ha empezado, aunque oficialmente no existe,
para ir desagregando mejor un elemento que se ha vuelto inevitable, el de las encuestas. ¿Tienen ustedes ahora ya algunos criterios y herramientas sobre cómo entenderlas, cómo evaluarlas, a cuáles darles cierto margen de crédito y frente a cuáles también reírse? Lo que no cabe dudar es que influyen en cierto sector del electorado, en cuál, cuánto y cómo todavía está por averiguar, y también en un grupo importante de contribuyentes al financiamiento de las campañas, que no influyan en su voluntad de apoyar a quien creen que debe por sus convicciones y la identificación que logran con sus necesidades y soluciones, más allá de que porque esté ganando o esté perdiendo. Si hay un candidato que merece más apoyo del que aparece en las encuestas, deben volcarse a darlo. Y si hay alguno que está sobredimensionado por lo que ustedes creen que merecen, deben buscar otra opción. Eso sí, la única forma en que 70% sea más que 30% es que no se divida para 7, sino que en el momento crucial ustedes se concentren en uno. María Clara. El día de mañana a las 22 horas, como siempre, estaremos tratando temas de interés nacional. Gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera.